Bueno, pues aquí estamos con el primer vídeo. Os voy a contar lo que tenéis en la página 200. Es buena idea que tengáis el libro delante y así me vais escuchando y vais consultando y sabéis exactamente en qué lugar me encuentro. Voy a empezar ahora con concepto de ecosistema y relaciones de la biocenosis. Los niveles tróficos, algo que veremos en el siguiente vídeo. Por un lado, el concepto de ecosistema. El ecosistema es una porción de la biosfera formado por su biotopo y su biocenosis. Son todo palabras técnicas que están llenas de significado, pero solo si desgranamos el significado somos capaces de entender la frase. Ecosistema, porción de la biosfera, de todo el planeta Tierra, la parte viva. Un ecosistema es una parte, una porción de todo lo vivo del planeta Tierra. La palabra biosfera se refiere a lo vivo del planeta Tierra. Ecosistema, parte de lo vivo del planeta Tierra formada por biotopo y biocenosis. El biotopo es concretamente el conjunto de el medio, el lugar físico y los factores ambientales. El biotopo del ecosistema de la Sierra Calderona es los montes de la Sierra Calderona y los factores ambientales típicos de la Sierra Calderona con su cantidad de luz, que es muy superior a la de zonas polares, la temperatura que hace, que es justamente la temperatura que hace, ni más frío ni más calor, el grado de humedad, muy afectado porque tiene cerca el mar y lleva corrientes de viento muy húmedo, la salinidad, el grado de sal, el pH, es decir, cómo de ácido es el suelo, todo lo que marque, todas las características físicas que marquen una diferencia en los seres vivos que viven en un lugar es un factor ambiental. Si cambia la cantidad de luz que hay en un lugar, ¿cambian las especies? Sí, si de repente se apaga el sol, se mueren las especies. Y si cambia la temperatura bruscamente, también. Y si de repente no hay nada de humedad, o de repente hay 10 veces más humedad, pues muchas especies van a ahogarse y otras van a vivir mejor que no son las que habían, entonces va a haber un cambio de especies. Y la salinidad, tal vez esto no lo sepáis, pero la salinidad es algo súper importante en un ecosistema. Si os da mucha rabia alguna planta, alguna maceta de casa, echarle un puñado de sal y veréis lo que pasa. Si cambias bruscamente la salinidad, las especies que habían no pueden vivir, solo otras. Y el pH es el grado de acidez. Muchas veces la diferencia entre un trozo de un monte y el trozo de al lado es el pH y cambian totalmente las especies. Y uno gira la mirada y se encuentra a un lado unas especies y en el otro otro. Y la diferencia no es más que el grado de acidez. El pH es el grado de acidez. Bien, pues hemos dicho que el biotopo es el medio y los factores ambientales. Y la biocenosis es el conjunto de seres vivos. Así que, entendido esto, ahora os cuento algo más de la biocenosis, podemos entender la definición de ecosistema. Ecosistema, parte, porción de la biosfera, parte de la parte viva del planeta, formada por el medio, el lugar en el que se encuentra esa porción, las características físicas, los factores ambientales y el conjunto de seres vivos. Son las tres cosas que definen al ecosistema: el lugar, los factores y los seres vivos. Bien, los seres vivos tengo que señalar algunas palabras para que entendáis porque las tendré que usar. La biocenosis, el conjunto de seres vivos, está formado por muchas especies distintas, pues a cada especie de un lugar en concreto se le llama población. Si yo me refiero a los conejos de la Sierra Calderona, hablo de la población de conejos de la Sierra Calderona. ¿Vale? La palabra población sirve para referirse a todos los seres vivos de una misma especie en un mismo lugar. Bueno, pues cada población ocupa un hábitat, un espacio físico. ¿Qué hábitat ocupan las aves en la Sierra Calderona?
un espacio concreto, ¿no? Las ramas en las que viven, el suelo en el que se posan, el aire por el que vuelan y las lombrices. Bien, pues en el interior de la Tierra, en zonas muy húmedas, con el suelo no muy arcilloso, bueno, pues unas características. Cada especie, cada población ocupa un hábitat, un espacio y un nicho ecológico, es decir, que aprovecha una serie de recursos del ecosistema, una serie de elementos. ¿Qué es lo que aprovecha? ¿Cuál es el nicho ecológico de el conejo? ¿Qué aprovecha el conejo del ecosistema? Pues una serie de vegetales, principalmente esto. ¿Qué es lo que aprovecha? Ese es su nicho. ¿Qué es lo que aprovecha una araña? Insectos, algunos frutos. Ese es un nicho ecológico. Lo que aprovecha. ¿Qué es lo que usa de un ecosistema? Esto del nicho ecológico va a ser muy importante cuando hablemos de estabilidad de ecosistemas, cuando hablemos de redes tróficas, porque en un ecosistema necesitamos que haya especies que aprovechen todos los recursos para que no haya exceso de ninguno y por lo tanto no haya nada que se pudra, pero todos de una manera equilibrada. Si todas las especies tienen el mismo nicho ecológico y aprovechan lo mismo, no va a haber suficiente de ese algo y va a haber un desequilibrio. Bien, estábamos en definición de ecosistema, que hemos dicho que es todo esto, porción de la biosfera formada por el medio, sabemos lo que es, los factores y el conjunto de los seres vivos, el conjunto de poblaciones. Las distintas especies, las distintas poblaciones se pueden relacionar entre sí y con otras especies de distintas maneras. Os nombro las que hay, son muy descriptivas, las leéis en el libro y para hacer ejercicios pues igual tenéis que investigar un pelín por internet, pero es bastante sencillo. Vamos a distinguir dos tipos de relaciones, interespecíficas e intraespecíficas. Las relaciones interespecíficas son entre distintas especies y las relaciones intraespecíficas es dentro de una misma especie. Inter significa entre distintos, intra significa dentro de. Así que intraespecíficas dentro de la misma especie, específicas viene de especie. Dentro de una misma especie o entre distintas especies. Las relaciones interespecíficas, competencia, es decir, un par de especies compiten por los mismos recursos. Podemos estar hablando de, me voy a la sabana y pienso en leones y hienas, pues compiten por los mismos recursos, por la misma carne. Mutualismo, relaciones en las que dos especies distintas obtienen beneficios, beneficio mutuo, pero es una relación temporal. Es el caso típico de peces que se alimentan de la piel muerta de tiburones. Le viene bien al pez pequeño que se alimenta de la piel para alimentarse y le viene bien al tiburón porque se quita restos. Aves que se alimentan de parásitos de grandes mamíferos, rinocerontes, ¿vale? Relaciones puntuales en las que las dos especies pueden vivir la una sin la otra, pero que los dos tienen algún beneficio. Simbiosis no son relaciones puntuales, sino permanentes. Como especies se necesitan mutuamente. El ejemplo típico es el de los líquenes, que los líquenes es una asociación entre dos especies, un alga y un hongo. El líquen no puede vivir sin el alga, el hongo no puede vivir sin el alga. Siempre viven juntos. Bueno, y hay muchos ejemplos de simbiosis, muchos hongos que viven en raíces de árboles que sin esos árboles no pueden vivir. Bueno, relación de mutuo beneficio en la que es permanente, no temporal. Parasitismo, la palabra la conocéis muy bien, entonces no hace falta explicar nada. Uno obtiene beneficio, el otro obtiene perjuicio, pero en principio el que obtiene perjuicio no muere. Si llega a morir, se puede hablar de depredación. En la depredación uno obtiene un beneficio igual que el parásito, el otro no obtiene un beneficio sino un perjuicio igual que el parásito, pero en este caso el que depreda, el depredador, se alimenta del depredado y muere evidentemente.
Y comensalismo es una relación en la que uno obtiene un beneficio y el otro le resulta totalmente indiferente. Y este es el caso de aves que viven en ramas de árboles, beneficio para el ave, indiferencia para el árbol. Ratones que viven entre las raíces de algunos árboles o entre los matojos de arbustos, beneficio para el roedor, indiferencia para el árbol. Insectos que se alimentan de frutos que han caído, ventaja para el insecto, indiferencia para el árbol que ha perdido el fruto. Una vez ya le ha caído, le da igual. Bien, y relaciones intraespecíficas dentro de una misma especie. Familias en las que son relaciones en las que todos los individuos tienen parentesco. Sociedades, relaciones en las que hay una jerarquía entre los distintos individuos, no necesariamente son familias, pero hay una jerarquía. Existe uno que manda, otro que manda menos, uno que tiene esta función y otro que tiene otra función. Ejemplo típico son las hormigas o las abejas, pero también podemos hablar de los lobos, que a veces son familias y a menudo no, a menudo son sociedades. Gregarismo y colonialismo son dos relaciones mucho menos intensas que entre familias y sociedades. La diferencia entre el gregarismo y el colonialismo son uniones entre individuos de una misma especie en los que entre los individuos hay poca relación. La diferencia es que el gregarismo se trata de distintos individuos y el colonialismo forman una colonia, forman en conjunto un nuevo individuo, un individuo en sí mismo. Por ejemplo, un banco de peces es una unión que no hay relación de parentesco, no es familia, no hay jerarquía, no es sociedad y en conjunto no forman un individuo. Por eso no es colonialismo, pero viven juntos, agrupados. La ventaja es estar agrupados, no es organizarse como en las sociedades o las familias. El ejemplo de colonialismo puede ser una esponja de mar, que son miles de millones de pequeños individuos casi celulares que al unirse forman la esponja. Y la esponja es la colonia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que no haya sido demasiado largo. La verdad es que no es un contenido difícil. Ánimo con el resumen y los ejercicios.